El señor Condori ya nos ha dado la mitad de la conferencia, es decir, la mitad de la clase de hoy, por lo cual le agradezco mucho. Me queda realmente poco para complementar. El señor Cortés preguntó cuál es la diferencia entre indianismo y catarismo. Y el señor Condori ya lo explicó. Primero nace aquí el indianismo, sobre todo con las obras y la actividad política de Fausto Reynaga, que funda varios partidos indianistas con muy mala suerte. Nunca logra que un partido de él tenga realmente relevancia ni en las zonas rurales alrededor de La Paz. No tiene esa suerte. Muere aislado. Pero él deja una semilla intelectual fuerte, sin duda alguna. Y entonces mucha gente funda partidos y para diferenciarse, lo explicó muy bien Condori, para diferenciarse de los fundados por Reynaga, les ponen el título de cataristas. Es simplemente un matiz, no es una enorme diferencia. En el fondo no hay ninguna diferencia importante. Los cataristas son seguramente un poquito más políticos y quieren, como todo partido, como toda la humanidad hace lo mismo, busca raíces históricas para tener legitimidad. Y han encontrado en Tupac Katari, que estaba muy olvidado, han encontrado una figura que puede ser naturalmente la raíz histórica del movimiento y naturalmente la legitimidad de la misma. Porque como Katari murió descuartizado por los españoles, etc., naturalmente su figura se presta a ser calificado muy fácilmente de héroe, muy fácilmente. Por las dudas a los interesados, me permito informarles que un catedrático de esta universidad, Alipio Valencia Vega, ha escrito un famoso libro sobre Tupac Katari, Alipio Valencia Vega. Y también la obra más conocida, porque está basada en documentos que nadie había utilizado antes, es la obra de María Eugenia del Valle. María Eugenia del Valle, que creo que también ha sido catedrática aquí en la carrera de Historia. ¿Sí? Es la única obra que esta notable mujer ha escrito. Ya es la vida y las causas por la derrota de Tupac Katari. Sí, 3 libros escribí. 3. Testimonio al cerco a la paz, sí. Y testimonio de Tadeo Díaz de Medina, porque sí, transcribe los testimonios de Tadeo sí. Díaz de Medina, y el otro es Historia de una rebelión de Tupac Katari, ¿no? Son los 3. Pero el principal, el más gordo, es Historia de una rebelión, que ha sido incluido en la biblioteca del Bicentenario y ha tenido muchas revisiones. Es un libro muy consultado. Sí. Primeramente ha sido publicado ya por los años 92, por ahí. Plural lo ha reeditado y ahora la biblioteca del Bicentenario lo ha vuelto a publicar. El libro de la señora del Valle es lo más recomendable, simplemente por una razón, digamos, material. Ella se ha molestado en buscar documentos inéditos del siglo XVIII, lo cual, estimados oyentes, es una labor muy loable, pero aburridísima. Aburridísima. Es ver miles y miles de papeles, tal vez buscando uno solo. Y ella ha pasado su vida buscando papeles viejos en archivos, ha visitado los archivos en Sevilla, lo cual es muy bueno para el siglo XVIII, el Archivo General de Buenos Aires, porque como era ya a partir de 1776, el Alto Perú era parte del virreinato del Río de la Plata. Y por lo tanto, todos los informes, todos esos han llegado al Archivo General de Buenos Aires. Como dice el señor Condori, que realmente es un gran experto en la literatura boliviana, ella usa diarios que nunca nadie los había ni publicado ni leído. Por ejemplo, el tipo que ordenó el juicio de Tupac Katari se llamaba Tadeo Díaz de Medina. Díaz de Medina. Sí.
no sé, Tadeo Clemente, no me acuerdo bien, otra día, algo más, Díez de Medina. Y este señor escribió un diario sobre el Cerpa La Paz, sobre cómo él organizó la defensa, pero también muy interesante lo que él pensaba y los datos que él recogió sobre las motivaciones de los insurgentes. Por eso es valioso el testimonio de tal Tadeo Díez de Medina. Y otro diario más, el defensor de la ciudad aquí, fue el intendente Sebastián de Segurola. Aquí hay una calle Segurola en el centro antiguo de la ciudad. Y este también escribió un diario donde obviamente se hace reflexiones de cuáles eran las motivaciones para esta insurgencia, porque después de todo los indígenas habían estado en forma relativamente pacífica durante siglos. Entonces se preguntan por qué ahora se rebelan contra la corona española. Entonces esta obra de esta señora es muy interesante porque está basada en los juicios, en una cantidad enorme de documentos de esas épocas pasadas. Y yo les puedo decir, estimado público, que esa labor de los historiadores es aburridísima, pero muy necesaria cuando uno lee una especie de resumen, de compendio final, como es el libro de María Eugenia del Valle. Hay muchos libros sobre la insurgencia de Túpac Katari. Él se llamaba Julián Apaza y él toma el nombre de Túpac Katari de Túpac para identificarse con Túpac Amaru, que exactamente en la misma época hace una rebelión más extensa en el sur del Perú. Y Katari por Tomás Katari, quien se levantó en Chayanta, logró sitiar la ciudad de La Plata, hoy Sucre. Es una rebelión que no se la conoce mucho, la de Tomás Katari. Entonces él toma eso. Ahora, estimado público, la pregunta también desde el punto de vista actual, justamente de nuestro tema de preferencias electorales, tiene que ver con una pregunta incómoda que se la hace esta señora. ¿Por qué fracasó la rebelión de Túpac Katari si Túpac Katari logró reunir 40.000 hombres y el ejército que defendía la paz tenía 300 personas? ¿Por qué no triunfó? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Yo les repetiré lo que dice esta señora. La rebelión no triunfó, entre otras cosas, porque fue una rebelión estrictamente aymara. Las otras etnias indígenas del país no se plegaron a la insurgencia. Los quechuas, guaraníes, etc., no se plegaron a la rebelión. Y dentro de los aymaras, solo una parte. Dentro también de las etnias aymaras ha habido grupos que se han opuesto decididamente a la rebelión de Túpac Katari, como los caciques, que ahora ya no existen, estimado público. Pero hasta 1825 los caciques, es decir, los representantes, los jefes de algunas etnias tenían privilegios en la época de la colonia, tenían privilegios exactamente igual que la nobleza española. Había una escuela en el Cusco, la escuela de nobles indígenas, solamente para los hijos de los caciques. O sea, obviamente era una clase muy privilegiada. Y aquí todavía hay descendientes de los 4 grandes caciques que ha habido en el Alto Perú: Guacharia, Guaracha, Cusicanqui y Siñani. Sobre todo Cusicanqui, que eran los más fuertes, los más ricos. Hay descendientes hasta hoy de esa Cusicanqui. Como por ejemplo la notable profesora Silvia Rivera Cusicanqui, que pertenece a ese poderoso clan. Hace algunos años, estimado público, la historiadora, es una historiadora no tan conocida como Silvia Rivera Cusicanqui, el nombre se me ha ido, Laura Escobar Cusicanqui. No, el padre de Escobar Cusicanqui. Sí. El padre es el famoso diplomático Escobar Cusicanqui. Laura Escobar. Sí, Laura Escobar organizó un
una reunión aquí de los Cusicanqui, en un hotel de lujo. Y naturalmente la inmensa mayoría de los que fueron a esa reunión eran blanquitos que... Además ha escrito un libro de la historia de la familia Cusicanqui. Sí. Era una familia de caciques inmensamente rica. Y todavía una de esas fortunas quedó hasta la Revolución del 52. Doña Rosa Agramont de Cusicanqui era la propietaria de lo que es ahora los edificios del Ministerio de Gobierno, de Educación, un edificio en la Plaza Murillo que es frente a la Cancillería, frente a la Catedral, etc. Era una familia muy, muy poderosa. Y esos Cusicanqui no se plegaron a la revolución de Tupac Katari. Como tampoco se plegó, muy interesante, la población indígena en las ciudades. O sea, en La Paz y Oruro, que fueron las más, no se plegaron. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se plegaron? Y la autora nos contesta, porque era una revolución particularista, de un solo grupo. No era una rebelión, una insurgencia que represente los intereses de la nación alto peruana. ¿Cómo exactamente fue el fracaso de Tupac Amaru en el Perú, que no logró ni tomar el Cusco ni tomar Lima? Entonces, es una pregunta interesante. Aparentemente, estimados oyentes, ya en el siglo XVIII en la colonia había una pluralidad de intereses. Y esa pluralidad de intereses no fue cubierta por una rebelión que privilegiaba a solo una etnia. Entonces, la pregunta, enlazada con nuestro tema electoral actual, es en el fondo la misma. Puede ser que tengan una legitimidad. Todo grupo que defiende sus intereses, obviamente es legítimo, defiende lo que es suyo, quiere ampliar lo que es suyo, es muy normal. Pero el interés de un grupo, por más que sea un grupo sacrificado, por más que sea un grupo con una gran historia, no es necesariamente el interés general de la nación. Y por eso, lamentablemente, el sistema electoral tiene su legitimidad, su explicación clara, porque permite registrar intereses divergentes que no corresponden a un solo grupo. Eso es lo bueno y es la legitimidad de las elecciones. Por lo tanto, estimados oyentes, podemos estar, siempre les repito eso, orgullosos de que aquí se han llevado a cabo elecciones más o menos limpias, más o menos bien organizadas como las últimas, pese a que los partidarios jovencitos de Tuto Quiroga hacen lío, pero no hay duda que han sido elecciones muy limpias y muy bien hechas técnicamente. Estimó público organizar un recinto electoral en Tipuani, en el último rincón de Pando, etc. Es una cosa bien complicada. Cuesta mucho dinero, hay que llevar ánforas, papeletas, instruir a los jurados electorales, es una cosa logísticamente muy complicada. Y realmente no ha habido ninguna impugnación seria de la labor del actual Tribunal Electoral. Y por eso merece, de alguna manera, nuestro respeto. Y no estaría mal que algunos de ustedes, típico trabajo para politólogos, en el futuro tenga un puesto en alguno de los tribunales electorales del país. Bueno, creo que he contestado la pregunta de la diferencia. Sí, es una diferencia mínima, es solamente es un matiz. Sí, los cataristas, digamos, son un poquito más políticos y eligieron ese nombre para diferenciarse de los partidos indianistas que había formado Fausto Reinaga, quien personalmente ha debido ser un tipo bien difícil de tratar. Entonces no logró nunca simpatías generales, nunca logró reunir un grupo numéricamente muy grande. Y con respecto a usted, a lo que ha dicho, en el fondo usted tiene razón. Hay que pensar en unidades mayores como todo el Estado, toda la nación y trabajar para el futuro de esos grupos. Eso lo ha formulado muy bien
aquí el señor Quijano, no tengo que repetir. Entonces, estimado público, las elecciones sirven de alguna manera para hacer visibles esos intereses divergentes a veces, o por lo menos distintos de los otros. Porque en una sociedad como la boliviana, que es una sociedad ya moderna, compleja, en gran parte urbanizada, etcétera, etcétera, no hay un solo interés. O sea, y ahí se nota también, es lo que quería mencionar, las limitaciones del enfoque de Fausto Reinaga y de René Zabaleta Mercado si lo comparamos con la Bolivia actual, porque son enfoques que nos dan a entender que hay solamente dos grupos contendientes, patria antipatria, nación antinación, y que en realidad la realidad social del país es muy distinta. Por ejemplo, hay un grupo enorme, yo me imagino que es el 30 o 35% de la nación, que son mestizos, que no se consideran ellos mismos ni parte de los blancos ni parte de los indígenas, como en todo el mundo. Es decir, procesos de mestizaje, de mezcla, es lo más normal en la historia universal, lo más normal. Y por lo tanto, el tratar de decir los indígenas en el fondo no existen, son ningunos, en el fondo son derivaciones de otros grupos, eso es simplemente cuento chino, ¿no? No resiste un análisis profundo, porque ha habido mestizaje en la historia universal. La historia universal es una historia en realidad de mezclas étnicas, lingüísticas, culturales, combinaciones de todo tipo. Y Bolivia es el mejor ejemplo de que realmente se ha desarrollado una sociedad altamente mezclada. Y no hay más remedio que convivir, como lo ha explicado Quijano, no hay más remedio que convivir y pensar en el futuro, en un futuro pacífico. Porque una guerra civil o problemas continuos lo único que hacen es desgastar la economía del país y las instituciones que no son muy fuertes. El señor Cordori ha mencionado a dos personajes que me permito también aquí volver a citarlos, porque son la muestra del grado de complejidad que tiene la sociedad boliviana. Son dos indígenas, Untoja y Cárdenas. Untoja, estimado público, es un indígena liberal. Es un indígena que, curiosamente, desde hace muchos años propone un programa estrictamente liberal democrático. Él ha estudiado en Francia. Es un señor ya viejito, calculo que tiene más de 70 años. Sí. ¿No? Su libro El retorno al aire, ¿no? Sí, sí. Untoja no ha tenido tampoco suerte. Ha sido diputado nada menos que por ADN y por un distrito en Oruro en la época, en la segunda presidencia de Lama. Pero él se ha destacado porque él dice, lo cual puede ser verdad, algo que yo mismo no puedo juzgar. Él dice, los aymaras en el fondo son capitalistas liberales, no son ni nacionalistas, ni son populistas, ni menos todavía socialistas. No son. En el fondo, aunque ellos no lo sepan, son partidarios de un capitalismo en el plano económico y del liberalismo en el plano político. Pero no han tenido mucha suerte, pero es una voz interesante, una voz valiente, que hace más de 35, 40 años, cuando era muy popular decir eso, él dice, los aymaras no son necesariamente ni nacionalistas, ni populistas, ni socialistas. Y luego está un tipo que ha tenido mala suerte en la política y en la vida, que es Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas, exactamente, que llegó a ser vicepresidente de este país y no ha sido aceptado por sus propios hermanos, que lo han considerado una traición. En lo mismo Untoja, por ser diputado de Lama. Pero, estimado público, cualquier etnia
puede tener en su seno evangelistas, bonistas, cualquier cosa, ¿por qué no? Es decir, él ha sido discriminado claramente por sus congéneres, claramente. Por su alianza con el MNL. Sí, sí. Y eso, el año 93, esa alianza no era tan ridícula. Era un experimento, yo diría, interesante. Otra cosa es que es un gobierno corrupto, esa capitalización está muy mal hecha, etcétera, etcétera. Goni no eligió a un buen candidato para sucederle. Ustedes seguramente eran muy jóvenes o no vivían todavía, pero en el momento en que se realizó la elección presidencial, cuando terminó el primer periodo de Sánchez de Lozada, él eligió como candidato presidencial al ministro de Justicia, René Platzman. No sé qué opina el señor Condori, pero a mí me pareció una elección malísima. Él nunca había militado en política, no era miembro del MNR, había una enorme resistencia dentro del MNR a ese candidato que no era miembro del partido y encima tenía un apellido y una apariencia externa muy gringa, o sea, muy poco popular, aunque fue un buen ministro y tenía mucha fama aquí, por eso lo eligieron, pero no era, digamos, un candidato bueno. Era bueno para ser catedrático, pero no era bueno como político. Y en la televisión, en un acto televisivo, cometió el error fatal que lo obligó a renunciar como candidato cuando dijo una verdad que a mucha gente aquí no le gusta. Por lo tanto, como es un hecho histórico, me permito mencionarles lo que dijo. Era una discusión sobre la administración pública que ya en 1997 era muy inflada e ineficiente. Y él dijo, cuando a un burócrata boliviano le pica la oreja, cuando a un burócrata en el resto del mundo le pica la oreja izquierda, en el resto del mundo, el burócrata se rasca así. En cambio, cuando a un burócrata boliviano le pica la misma oreja izquierda, se rasca así. O sea, hace movimientos innecesarios, hace trámites innecesarios, gasta energía innecesaria para lo mismo. Cayó tan mal ante la opinión pública que él tuvo que renunciar a su candidatura y el MNR eligió a un tipo llamado Durán, que nadie se acuerda de él ahora, que fue un pésimo candidato y perdió, Juan Carlos Durán, que perdió la elección frente a Banza. Bueno, seguiremos avanzando, estimado público, en los minutos que faltan. Quiero mostrarles simplemente esta idea de que la identidad posiblemente tiene aplicación solo si es individual. Es muy difícil decir qué es la identidad de un colectivo grande, de una nación, etc. Muy difícil. En cambio, todos nosotros tenemos cédula de identidad y nos damos cuenta cuál es nuestra identidad. Solamente hay que mencionar un hecho interesante. La gente individualmente, cuando está solita ante su conciencia, piensa generalmente en forma más moderada que cuando está en grupo. Esta idea, estimado público, es una vieja idea de la psicología, no es nada nuevo. Cuando la gente está en grupo tiende a enaltecerse, unos se apoyan a otros y generalmente ese grupo tiende a formar ideas más radicales y a exigir cosas, demandas más radicales que cuando está individualmente y tiene la posibilidad de reflexionar racionalmente. Por lo tanto, identidades grupales de grupos grandes tienden a ser identidades que tienen una inclinación a la exageración, al extremismo, por lo tanto al peligro de partidos y de ideas extremistas. Hay muchas investigaciones sobre esta temática, en el caso sobre todo alemán. En Alemania, una población relativamente educada
como les he contado varias veces, y en elecciones completamente libres se decidió por la peor opción imaginable, por un agitador extremista, Adolf Hitler, y individualmente una buena parte de esos eran mucho más moderados. Pero, y aquí viene esa sensación de sentirse bien, la gente a veces se siente bien en medio de un grupo que piensa igual. Por ejemplo, patotas juveniles. Cuando todos notan que el grupo piensa de esa manera, uno se somete a la voluntad del grupo, uno se somete a ese colectivo. Cuando individualmente tal vez pensarían, no diferente, pero un poquito más amplio, tendrían un pensamiento más diferenciado. En cambio, en una patota, en un grupo, en un partido, la gente tiende a asimilarse a lo que dice una mayoría, muchas veces casual. Entonces, hay muchos estudios que dicen identidad solo es aplicable a individuos de manera correcta. Identidad colectiva siempre tiene el problema de ser una enfermedad social, una enfermedad social. Bueno, estimado público, tenemos que ver también brevemente el último tema de esta noche, que es el tema de la susceptibilidad, que ha sido mencionado en la última sesión por la señora Verónica Veneros, que viene regularmente, que ella dijo que era un tema importante justamente para el problema de elecciones. Y es verdad. Me he fijado que hay una muy amplia literatura politológica sobre el tema de la susceptibilidad. Es algo positivo, no es algo negativo, es la capacidad de experimentar ofensas o tratos negativos de manera más clara que la gente indiferente. O sea, los muy susceptibles no son necesariamente enfermos o gente que está medio loca, sino que es gente que simplemente tiene una mayor sensibilidad para problemas sociales. Es gente que tiene una mayor sensibilidad para los aspectos problemáticos de la propia vida anterior y también de la vida de su comunidad. Y por lo tanto son los susceptibles, los muy sensibles, los que tienen una mayor capacidad de actuar estratégicamente contra las ofensas y las injusticias que se les ha hecho un grupo. Esta es también, estimado público, un tema que lo ha tratado María Eugenia del Valle con respecto a Tupac Katari. Porque Tupac Katari ha sido... Hay siempre la comparación. Muchos historiadores han hecho la comparación entre Tupac Amaru y Tupac Katari. Y en esa comparación, Tupac Amaru del Perú sale mejor situado, porque era aparentemente menos fanático y más conciliante. En su programa él trató de abrazar también a mestizos blancos. Tuvo más programa político su insurgencia y fue, digamos, mucho más pluralista en sus opciones. En cambio, para muchos historiadores, Katari era más fanático y más cerrado hacia su propio grupo. Pero la ventaja de esa gente susceptible, como Tupac Amaru, es que tienen mayor capacidad estratégica, porque la vida misma nos ha llevado simplemente a tener que comprender las ofensas, los agravios que ha sufrido su etnia, su grupo, su familia, y defenderse estratégicamente contra esas ofensas. O sea, la susceptibilidad también tiene naturalmente algo positivo, que es el conocer mejor y sentir más profundamente ofensas, agravios, sentir la historia, que muchas veces es negativa, sobre uno mismo y su grupo. Pero también hay un peligro, estimado público, que es lo que he puesto al final, debajo de la raya,
Arriba de la raya está lo favorable de la susceptibilidad, o sea, esa mayor capacidad de experimentar ofensas y agravios, etc. Y lo negativo son los problemas que rayan ya en aspectos psíquicos. La histeria, que es un comportamiento exagerado. La paranoia. El paranoico es el que cree que hay permanentemente conspiraciones contra uno o conspiraciones en el mundo que lo pueden afectar a uno. Y los psicóticos, la psicosis, ya es realmente una enfermedad psiquiátrica cuando la persona ya desconoce la realidad y cree que todos son enemigos que están contra él. Entonces, el problema, estimado público, lo positivo de la susceptibilidad es la mayor posibilidad de comprender la propia historia, la posibilidad de comprender y planear una respuesta estratégica a los agravios de la propia historia, pero también, estimado público, están estos lados negativos, como la histeria, la paranoia, etcétera, que se pueden, lo digo muy cuidadosamente, no es que se derivan, sino que se pueden derivar de una susceptibilidad con respecto a problemas sociales. Y ahora viene lo interesante, hay muchos estudios, sobre todo sobre las preferencias electorales de los histéricos, de los paranoicos, etc. Cuando se vuelve una especie de problema psíquico, esta gente tiende a favorecer a partidos u opciones electorales que son extremistas, o de la extrema derecha o de la extrema izquierda. No es mi opinión, sino es la opinión, por ejemplo, de Erich Fromm, un psicoanalista, que estudió muy cuidadosamente por qué la gente votaba o apreciaba a Hitler en Alemania o a Stalin en Rusia. Conociendo además la historia muy, muy negativa de los resultados de ambos regímenes. En los dos campos de concentración, un régimen totalitario que controlaba todos los aspectos de la vida pública y de la privada. Realmente regímenes durísimos, como fue el de Stalin en la Santa Rusia y el de Hitler en Alemania. Y sin embargo, eran populares. Eso no se puede negar, que tienen una enorme popularidad. O sea, la extrema derecha, por ejemplo, no ha sido solo la invención de un grupo de privilegiados y de clases altas, capitalistas, etc., sino realmente ha tenido una enorme popularidad en clases medias y bajas, enorme popularidad. Y la pregunta es ¿por qué la gente a veces vota contra sus intereses a largo plazo? ¿Por qué se siente partidaria de apoyar una tendencia, un partido, una coalición de partidos que va en el fondo contra los intereses de la nación a largo plazo? Y esto se debe a que justamente los histéricos, los paranoicos, los psicóticos no piensan racionalmente a largo plazo, sino que todos ellos siempre son de corto aliento, de corto plazo. Los histéricos, todos ellos solo están influidos por el corto plazo, por lo que va a pasar hoy, etc., y nunca piensan a largo plazo lo que puede pasar. Y ahora los voy a dejar, estimado público, con una opción de esperanza. La gente que vota por partidos moderados del centro, como han sido las últimas elecciones en Bolivia, esa gente piensa generalmente un poquito en el largo plazo. Y es por lo tanto un comportamiento racional, aunque sea desagradable, porque la verdad entre los politólogos es que los candidatos del centro generalmente son la absoluta mediocridad. Intelectual y personalmente son unos mediocres. Estimado público, ¿quién sabe quiénes son los líderes de los partidos socialdemocráticos en Europa? Nadie sabe, porque son unos tipos todos iguales, todos aburridos, etc.
Pero a largo plazo eso es mejor que el liderazgo carismático de alguien que puede conducir a todo un grupo a un régimen duro, totalitario, inefectivo económicamente. Entonces, a veces la elección de lo aburrido tiene ciertas ventajas. Doctor, Por favor, señor Cortés. cuando hablamos hablamos de personalidades, de enfermos Sí. con cierto grado de mentalidad, Claro, por claro. ejemplo la paranoica, el paranoide, el esquizotípico, esquizoide, todos esos, ¿no? Pero si nos dice de corto plazo, estaríamos teniendo en cuenta que estos candidatos adolecen de alguna u otra manera un cierto grado de enfermedad mental, sería así. Sí, puede ser, claro, claro. Y grandes líderes eran enfermos mentales. Hitler, Stalin, Napoleón también, etc. Es muy normal eso. La gente que tiene problemas mentales no es una pequeña minoría de gente que está recluida en manicomios, no, es gente de todos los días y en la propia familia. Lamentablemente es así. Es decir, es muy el caso del tipo racional que piensa a largo plazo, que sopesa cuidadosamente las opciones. Es decir, el racional es la excepción. Más bien lo normal